Alain Dion nació como Alain Fabien Maurice Marcel Dion el 8 de noviembre de 1935 en Sceaux, un suburbio de París, Francia. Su infancia estuvo marcada por grandes trastornos y dificultades emocionales. Sus padres se divorciaron cuando él tenía solo 4 años y pasó gran parte de su juventud pasando de un hogar a otro y de una institución a otra. Tras el segundo matrimonio de su madre, Dion tuvo una relación tensa con su padrastro, lo que avivó aún más su rebeldía. Era conocido por ser un niño difícil e impulsivo, rasgos que lo acompañarían en la adolescencia y que más tarde canalizaría en su carismática presencia en pantalla. La juventud de Dion distó mucho de ser glamurosa. Dejó la escuela a los 14 años, probó varios trabajos ocasionales y se alistó en la Marina francesa a los 17. Sirvió en Indochina, una experiencia a la vez desgarradora y transformadora. Posteriormente fue dado de baja deshonrosamente, pero el tiempo que pasó allí amplió su perspectiva y enriqueció la compleja gama de emociones que definirían su actuación. La incursión de Dion en la actuación fue fortuita. Al regresar a Francia, conoció a personas de la industria cinematográfica y pronto llamó la atención de los directores de casting gracias a su atractivo físico y su intensa y enigmática presencia. Debutó en la pantalla grande en 1957 con Quandam son Mel, pero fue su papel en Purple Noon, 1960, una adaptación francesa de la novela de Patricia Highsmith, El talentoso señor Ripley, lo que lo catapultó a la fama internacional. En la película, Dion interpretó al moralmente ambiguo Tom Ripley, con un carisma escalofriante que cautivó tanto al público como a la crítica. A esto le siguió una serie de interpretaciones memorables a lo largo de las décadas de 1960 y 1970 que consolidaron a Dion como uno de los actores principales más destacados de Europa. Sus colaboraciones con el director Jean-Pierre Melville son especialmente célebres, sobre todo en La Samurai 1967, donde Dion interpretó a un estoico sicario con gabardina, con un minimalismo sobrecogedor. El estilo poético y minimalista de la película, junto con la cautivadora presencia de Dion, la han convertido en un clásico de culto y en una gran influencia para directores como Jim Jarmusch, John Woo y Quentin Tarantino. A lo largo de su prolífica carrera, Dion trabajó con algunos de los directores más prestigiosos del cine europeo, entre ellos Luchino Visconti, Michelangelo Antoni y René Clément. En Rocco y sus hermanos, de Visconti, 1960, interpretó a Rocco Pandi, un personaje tierno y trágico que puso de manifiesto su amplio registro emocional. En El gato pardo, de 1963, también dirigida por Visconti, Dion compartió pantalla con Burt Lancaster en un épico análisis del cambio social en la Sicilia del siglo XIX. Estas películas elevaron a Dion más allá de la imagen de ídolo juvenil y consolidaron su reputación como un actor serio, capaz de una profunda expresividad. Dion también cosechó éxitos como productor y empresario. En la década de 1970, fundó su propia productora y asumió el control creativo de muchos de sus proyectos. Esto le permitió explorar papeles más oscuros y complejos que a menudo desafiaban el heroísmo convencional. Su habilidad para transitar con fluidez entre thrillers comerciales, dramas psicológicos y tragedias románticas es una prueba de su versatilidad e inteligencia como intérprete. Fuera de la pantalla, Alain Delon cultivó una imagen que reflejaba a los personajes que solía interpretar. Frío, distante y sumamente reservado. Sin embargo,
Su vida personal era frecuentemente objeto de fascinación pública. Sus relaciones con actrices como Romy Schneider y Mir Dark fueron muy publicitadas, y su carisma inagotable lo convirtió en una figura habitual de la prensa sensacionalista europea. La relación de Don con Romy Schneider suele recordarse como una de las historias de amor más emblemáticas y trágicas del cine europeo. Aunque su compromiso terminó en la década de 1960, su vínculo perduró a través de cartas, colaboraciones y una lealtad inquebrantable. La química que desprendían en pantalla en películas como La Piscine, 1969, sigue siendo testimonio de su conexión en la vida real. A pesar de su imagen glamurosa, Don ha hablado con frecuencia y con franqueza sobre la soledad y la carga de la fama. También ha participado en debates políticos y sociales en Francia, sin rehuir jamás la expresión de opiniones controvertidas. Su sinceridad ha suscitado admiración y, a la vez, generado debate, enriqueciendo aún más su ya complejo legado. En sus últimos años, Don interpretó menos papeles, pero siguió siendo una figura cultural relevante. Ocasionalmente regresaba a la pantalla en proyectos cuidadosamente seleccionados, interpretando a menudo personajes que reflejaban su madurez y evolución personal. Su actuación en Notraisto, 1984, por la que ganó el premio César al mejor actor, fue un triunfo de la crítica y demostró su vigencia en el cine francés. Deon recibió una palma honorífica en el Festival de Cine Cannes de 2019, un reconocimiento que generó tanto celebración como controversia. Mientras que algunos críticos destacaron sus comentarios políticos del pasado, muchos otros elogiaron sus contribuciones artísticas y su perdurable influencia en el cine mundial. El premio confirmó lo que muchos ya sabían: Don no es solo una estrella de cine. Es una institución en la cultura francesa y europea. Alain Deon se casó con Nathalie Deon, nacida Francine Canovas, en agosto de 1964, en la cima de su fama como ícono del cine francés. Su relación fue una de las más comentadas en los círculos de celebridades europeas durante la década de 1960. Nathalie, una mujer llamativa y elegante con un aura misteriosa, igualaba el carisma de Alain en pantalla con su propia intensidad serena y una belleza cautivadora. Su romance fue rápido y apasionado, y su matrimonio contribuyó a consolidar la imagen pública de Deon como galán romántico y a la vez como una figura compleja y reflexiva fuera de la pantalla. De este matrimonio nació un hijo, Anthony Don, en septiembre de 1964, apenas un mes después de la boda. Más tarde, Anthony siguió los pasos de sus padres y se dedicó a la actuación, apareciendo en ocasiones junto a su famoso padre. A pesar del intenso interés público en la familia Don, Alain y Nathalie lograron mantener muchos aspectos de su vida privada. Si bien se rumoreaba que su matrimonio atravesaba dificultades debido a la fama de Don, su exigente agenda laboral y las supuestas infidelidades, Nathalie era mucho más que la esposa de una estrella de cine. Logró forjar una respetable carrera cinematográfica. En 1967, protagonizó junto a Al el icónico thriller neo-noir Le Samouraï, dirigido por Jean-Pierre Melville. Su interpretación serena y discreta de la misteriosa pianista Jane Lange aportó una gran profundidad emocional a la película, y la química entre ella y Al en pantalla era palpable. La película es considerada hoy en día uno de los mejores ejemplos del cine negro francés y sigue siendo un hito cultural en la carrera de Don.
Aunque la pareja se divorció en 1969 tras 5 años de matrimonio, mantuvieron un vínculo de por vida. Incluso después de su separación, Natalie y Alan siguieron siendo amigos íntimos, unidos no solo por su hijo, sino también por su pasado compartido y el respeto mutuo. Natalie continuó actuando durante las décadas de 1970 y 1980, y posteriormente se dedicó a la dirección y la escritura. Publicó varias obras autobiográficas que ofrecían una visión de su vida y de su compleja, a veces tumultuosa, relación con Alan Deon y el mundo de la fama que lo rodeaba. En uno de los momentos más conmovedores y reveladores de su vida posterior, el legendario actor francés Alan Deon habló abiertamente sobre la devastadora ruptura que puso fin a su relación con la actriz austriaca Romy Schneider, a quien una vez se refirió como el amor de su vida. Su romance, que comenzó a finales de la década de 1950, cuando ambos eran estrellas emergentes en el cine europeo, cautivó rápidamente al público, convirtiéndose en una de las historias de amor más emblemáticas del cine europeo de posguerra. Delon y Schneider eran la pareja ideal, jóvenes, guapos, talentosos y profundamente enamorados. A menudo se les veía de la mano en glamurosos estrenos de cine y compartiendo momentos íntimos en los rodajes. Pero tras la deslumbrante fachada de fama y belleza, Don revela ahora que existía una creciente tensión que acabó por desengañarlos. En entrevistas realizadas décadas después de su separación, el actor admitió sentir una profunda culpa y tristeza por cómo terminó la relación. «Fui un cobarde», confesó Deon en una ocasión, reconociendo el dolor que le causó a Schneider al abandonarla en 1963. El final no llegó con una confrontación dramática, sino a través de una carta que Deon dejó en el apartamento que compartían en París, junto a una sola rosa roja, un acto que desde entonces se ha convertido en símbolo de abandono emocional en el imaginario popular. Delon se marchó para estar con otra mujer, la actriz Natalie Bartelli, quien se convertiría en la madre de su hijo Anthony. Romy, desconsolada y completamente sorprendida, quedó devastada no solo por la pérdida de su pareja, sino también por la brusquedad e impersonalidad de la separación. Las reflexiones de Don sobre este periodo se caracterizan por una cruda honestidad emocional, poco común en la impasible personalidad que cultivó a lo largo de su carrera. Describe haber experimentado una profunda agitación interior, confesando que, aunque siguió un camino diferente, nunca dejó de amar a Schneider. Su conexión, insiste, trascendió lo romántico. Ella permaneció en su corazón como un alma gemela, alguien que lo comprendía como nadie más lo había hecho. Años después, reavivaron una especie de amistad, incluso reuniéndose profesionalmente para la conmovedora película La Piscine de 1972, donde la química entre ellos, aunque ahora marcada por la tristeza y la madurez, seguía siendo innegable. Sin embargo, tras bambalinas, ambos estaban, al parecer, atormentados por emociones no resueltas. Schneider, en particular, tuvo dificultades para superar la ruptura, y su vida personal en los años posteriores estuvo marcada por la tragedia, incluyendo la muerte accidental de su hijo David en 1981 y su propia muerte prematura al año siguiente. Deon ha hablado del fallecimiento de Schneider como una de las mayores tristezas de su vida. «Una parte de mí murió con ella», dijo en un emotivo homenaje, colocando una fotografía de ambos en su ataúd antes del entierro. Una imagen que subraya el profundo y duradero vínculo que compartían.
Para Dong, la ruptura no fue simplemente el fin de un romance, sino el comienzo de un duelo de por vida por una relación que nunca se resolvió del todo. Sigue atormentado por lo que pudo haber sido, atormentado por saber que sus acciones causaron un profundo dolor a la mujer que más amaba. En entrevistas y retrospectivas, a menudo se percibe un dejo de arrepentimiento en su voz, un anhelo de deshacer el pasado o de haberlo manejado todo con mayor compasión y valentía. Hasta el día de hoy, los recuerdos de Alain Delon sobre Romy Schneider siguen impregnados de una mezcla de amor, tristeza y remordimiento. Su historia, inmortalizada no solo en películas, sino también en el imaginario colectivo, sigue resonando como un relato trágico de amor truncado, revelando los horrores emocionales y las cicatrices imborrables de su ruptura. Delon ofrece no solo una confesión personal, sino también un recordatorio atemporal de cómo incluso los romances más deslumbrantes pueden verse truncados por la fragilidad humana y cómo algunas heridas nunca cicatrizan del todo. Alain Delon, el legendario actor francés, reconocido por su intensa presencia en pantalla y sus papeles icónicos en el cine europeo, falleció el 18 de agosto de 2024 a la edad de 88 años. Su muerte marcó el final de una era, ya que Dong no solo fue un símbolo de la elegancia y la masculinidad del cine francés, sino también una de las figuras más influyentes del cine internacional durante la segunda mitad del siglo XX. Falleció en paz en su residencia habitual de Douchy, una pequeña localidad de Loire, en el centro de Francia, donde había llevado una vida relativamente solitaria en sus últimos años. La casa, enclavada en el campo, se había convertido en un santuario personal para Delon, un lugar donde podía disfrutar de la privacidad lejos de la mirada pública y estar rodeado de sus seres queridos, sus hijos, algunos confidentes de confianza y sus amados animales. Junto a su lecho de muerte se encontraban varios miembros de su familia más cercana, incluidos sus hijos, Anthony, Anushka y Alan Faben, quienes compartían desde hacía tiempo un vínculo complejo pero duradero con su padre. A pesar de las dificultades de crecer a la sombra de una figura tan célebre, los tres hijos se mantuvieron muy presentes en la vida de su padre y fueron una fuente de consuelo y fortaleza durante sus últimos meses. En las últimas horas de su vida, el ambiente en la casa de los Dayong era de silenciosa reverencia y reflexión, impregnado de recuerdos, el suave murmullo de las conversaciones y el peso tácito de despedirse de un hombre que había vivido intensamente, con tanta audacia y de forma tan pública durante gran parte de su vida. A principios de 2024, a Done le diagnosticaron linfoma de Bell, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático. El diagnóstico supuso un duro golpe para el veterano actor, que ya había sufrido varios problemas de salud graves durante la década anterior, incluido un derrame cerebral en 2019 que lo dejó temporalmente debilitado. Aunque Don había expresado inicialmente su deseo de luchar contra la enfermedad con su característica resiliencia, la progresión del cáncer resultó ser agresiva. Con el tiempo, su estado empeoró y las opciones de tratamiento se fueron reduciendo cada vez más. Sin embargo, siguió afrontando su enfermedad con una dignidad estoica que muchos de sus allegados describieron como conmovedora e inspiradora. Amigos y familiares relataron cómo se mantuvo intelectualmente lúcido hasta casi el final, manteniendo conversaciones sobre cine, arte, política y las filosofías que habían moldeado su visión de la vida. En sus últimos días, Delon hizo varias peticiones para honrar los valores y rituales que tanto apreciaba. Quizás
La más conmovedora y polémica fue su deseo con respecto a su querido pastor belga, Lubo. Don había tenido y amado a muchos perros a lo largo de su vida y solía expresar que los animales ofrecían una compañía más pura que la mayoría de los humanos. Lubo, en particular, se había convertido en una presencia constante a su lado, especialmente después de su derrame cerebral y durante las últimas etapas de su enfermedad. Según se cuenta, Don les dijo a sus hijos que no soportaba la idea de que Lubo siguiera viviendo después de su muerte, separado de él y expuesto a la soledad o al maltrato. Solicitó que el perro fuera sacrificado tras su fallecimiento y enterrado junto a él, para que pudieran estar juntos, incluso en la muerte. Esta petición suscitó un considerable debate emotivo y ético en la familia. Si bien reconocieron el profundo vínculo entre Don y su compañero canino, finalmente optaron por no practicarle la eutanasia. Los hijos de Don, en particular su hija Anushka, estaban convencidos de que Lubo aún tenía una vida plena y saludable por delante y que el bienestar del perro debía preservarse. En cambio, decidieron cuidar ellos mismos de Lubo, asegurándose de que siguiera viviendo en un entorno familiar con personas que lo querían y comprendían su lugar en la vida de Don. Esta decisión fue, en muchos sentidos, emblemática del complejo legado que dejó Don. Un hombre de convicciones apasionadas, profundos lazos emocionales y decisiones a veces polémicas. En los días posteriores a su muerte, llovieron homenajes de todo el mundo. Desde antiguos compañeros de reparto, directores y figuras públicas, hasta fans conmovidos por sus interpretaciones en películas, como El Samurái, A Pleno Sol y El Gato Pardo. Su fallecimiento no solo marcó el final de una brillante carrera que abarcó más de 6 décadas, sino que también invitó a una reflexión más profunda sobre el impacto cultural que tuvo en generaciones de cinéfilos. Más allá del glamour y la fama, quienes mejor lo conocieron recordaron a Alain Delon en términos más íntimos. Como padre, hombre sumamente reservado y un alma profundamente conectada con las alegrías y las tristezas de la vida hasta su último aliento.